El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 1 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. 1 de mayo, día en el que se recuerda aquella gesta de Chicago y aquel día en el cual en el mundo entero, con la excepción de los Estados Unidos, se celebra el Día del Trabajador. Un Día del Trabajador en un mundo en donde la destrucción de empleos es casi una norma, en donde las relaciones patronales tal vez hayan cambiado usando la pandemia como catalizador y los sueldos también están siendo mermados con una inflación que parece ser la norma y no la excepción. Hoy vamos a hablar desde este punto de vista con dos visiones de este mismo problema. Uno va a estar un histórico del movimiento sindical panameño, que es don Guillermo Puga, y va a estar también un estudioso de la economía del trabajo, como lo es don René Quevedo. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Un crecimiento económico que lo vamos a estar hablando más adelante, Fernando, pero con una tasa de desempleo bastante alta y viendo que no hay una correlación entre ambas, porque si bien es cierto, estamos saliendo poco a poco de esta crisis que ha dejado la pandemia de la COVID-19, sin embargo, no se crean estrategias para crear nuevos empleos y sobre todo esas violaciones que pueden estar pasando algunas personas y estadísticas que quizás no nos estén dando los números exactos de cuánto puede ser el desempleo, porque hoy día se puede reactivar un empleo de aquellos que tuvieron suspendido su contrato, pero a los minutos o a las horas son cesados y quizás eso no están entrando en las estadísticas. Sí, bueno, como dije, nuestro primer invitado de la mañana es don Guillermo Puga, un histórico del movimiento sindical panameño. Don Guillermo, como siempre, felicidades extensivas a usted y a todo como representante del movimiento sindical nacional. Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Don Guillermo, una crisis debido a la pandemia que tal vez haya modificado las relaciones laborales para siempre. Y lo digo porque no solamente cada vez las grandes empresas no tienen estos grandes volúmenes de trabajadores, sino que yo creo que hay una merma importante de los derechos de los trabajadores a nivel mundial. Hay una nueva tipo de relación laboral donde no queda claro uno para quién está trabajando. En el caso de estos influencers o de este manejo del mundo digital, y una donde las empresas se dieron cuenta que podían seguir trabajando con el recorte de trabajadores que tuvieron durante la pandemia. En resumen, así a vuelo de pájaro de lo que ha sido esta crisis pandémica y qué nos espera en un mundo como el actual, con los nubarrones de la inflación afectando a todo el mundo y con unas nuevas relaciones laborales. Sí, como no, primero agradecer la invitación este día 1 de mayo, donde se cumplen 136 años de la gesta histórica de los mártires de Chicago, y murieron hombres y mujeres precisamente para que hoy la sociedad, en términos generales, el movimiento obrero, estuviésemos saliendo de lo que es los niveles de explotación, de las 8 horas de trabajo, que antes no había control sobre eso. De verdad que nuestro reconocimiento a todos esos mártires de esa fecha. Efectivamente, nosotros estamos en un problema muy serio en la sociedad, producto de la pandemia que ha azotado al mundo entero y que poco a poco se ha ido saliendo de esta pandemia mediante los controles que han adoptado los gobiernos correspondientes, unos más que otros. De manera que nosotros, la pandemia para el movimiento sindical
ha sido una cuestión nunca esperada. Claro, para el sector patronal creo que también. Sí, creo que también sí, pero los efectos en la relación laboral han sido muy regresivos para los trabajadores, para el movimiento sindical, porque a pesar de la suspensión de los contratos, que fue por alrededor de casi 300.000 contratos, Sí. se han ido reactivando todavía, pero falta mucho por hacer. Pero además de eso, de la reactivación de los contratos de las empresas que han podido reactivar los contratos, como usted decía al principio, si yo tenía antes 50, bueno, ahora voy a tener 30. Claro. Pero no es que va a dejar de hacer las labores que venía haciendo, sino que esos 30 tienen que hacer las labores de los 50. De los otros 20. De los otros 20. O sea, hay una recarga de trabajo frente a la gente que está trabajando. Pero además de eso, también tenemos pruebas de eso y lo hemos denunciado, que alguna reactivación de los contratos no se han dado de manera física. Es decir, con todos los derechos de los trabajadores, sino que lo han contratado Sí. por servicios profesionales. ¿Qué significa eso? Que no tienen ningún derecho a la seguridad social. Y eso es bien sumamente grave para las personas que están en esas condiciones, porque pueden sufrir un accidente de trabajo y ¿quién se lo va a pagar? Pero tiene el caso, don Guillermo, y no sé si ustedes dentro del movimiento sindical mundial lo han estudiado. Por ejemplo, ¿quién es el patrón de los choferes de InDrive? O por decir alguna de estas plataformas de transporte, o de los que hacen el delivery. El delivery, Es sí. decir, y cada vez es una masa más importante de trabajadores que no tan claro si ellos son sus propios jefes o si tienen un jefe o si el restaurante es el que les... Es decir, ¿quién queda como patrono en una relación tan abstracta como la que les acabo de decir? Y es un poco confusa también, porque, Sí. o sea, cada día, como te dice, hay más personas en este tipo de actividades. Sí, Nosotros hemos cuestionado, sobre todo las plataformas de los transportes sí. selectivos. O sea, allí no hay un control, no hay una regla, no hay una definición que pueda regular a estas plataformas, sino que cada uno actúa de manera como lo considera de lo mejor posible para ellos. Sí. Pero aquí se olvida de una parte importante, que es el tema de la relación laboral o las condiciones sociales de ese conductor, por ejemplo, cuáles son. No tienen derecho a absolutamente nada, porque tampoco pagan una seguridad social. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que ver cómo se regula eso. El tema de los delivery, eso es sumamente grave. O sea, las personas que hoy en día se transportan y hacen la mensajería, o sea, prácticamente casi que no le pagan nada. O sea, depende de la propina que el cliente le dé. Sí, de la comisión y De posteriormente. la comisión, pero más le conviene la propina que lo que le pagan. Porque ustedes, por ejemplo, don Guillermo, usted que ha visto la historia del Seguro Social como Sí. miembro de la directiva en los últimos 30 años. Sí. Es decir, yo creo que nunca antes había tenido unas perspectivas tan negras como las que tiene ahora, Sí. debido a toda esta nueva economía que está surgiendo. Sí, es correcto. O sea, ¿cómo le explico? O sea, dentro del mundo de las inspecciones que hace el Seguro Social, para poder determinar qué empresa está cumpliendo con la ley 51, que es el marco jurídico, Sí. le es muy difícil, por ejemplo, entrar a peinar, como se dice, todo lo que es las áreas, las provincias, para ver cuál es la situación de cada una de las empresas y si está cumpliendo con la ley o no. Porque no tienen el personal suficiente. Claro. Entonces, claro, que hacen lo que pueden y a su vez ya hemos visto en estos días las noticias de las personas o de los comercios que están morosos con la Caja de Social porque no están reportando las planillas como deben de ser. Hay su declaración de la planilla. Entonces eso es una evasión totalmente que afecta precisamente los ingresos de la Caja de Seguro Social. Y no hay una conciencia clara de algunos empresarios en esa vía, o una cultura, por ejemplo, del compromiso que tiene con el trabajador y del compromiso que tiene con la sociedad para que mantenga una seguridad social del trabajador en un momento dado. Pero a eso voy. Es decir, porque mucho de esto tiene su origen en el Código de Trabajo. Hoy, 50 años después. Sí. ¿Es el Código de Trabajo realmente una herramienta es una barrera para no solamente hacer difícil la salida del trabajador de las empresas, pero también es una barrera que pareciera estar jugándonos en contra y convertirse en una barrera para que pues, se contrate nuevo personal a las empresas?
Es decir, merece una revisión, merece una actualización el Código de Trabajo después de 50 años. Fíjate, es que nosotros comparamos todas las reformas que han habido al Código del Trabajo, Sí. que ha sido precisamente con el mismo pretexto de poder cómo generar mayores empleos en el país. Y nos damos cuenta que lo que se ha producido es mayor desempleo. Mayor desempleo. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad para despedir. O sea, hoy en día aquí no hay una estabilidad para el trabajador, no lo hay. Además, los contratos de trabajo, solamente hay dos tipos de contratos de trabajo. Claro. El permanente y el tiempo definido. Pero vaya a ver los contratos que se hacen en el comercio, por ejemplo. Pero estamos hablando de trabajadores y, por ejemplo, lo de las zonas. Sí. Se redujeron, pero es decir, las zonas deprimidas siguen sin recibir ningún tipo de gran empresa o de trabajador porque no dan los números. Y el único gran empleador que hay para esas áreas es el gobierno, pareciera, porque esos 70.000 nuevos trabajadores públicos también es algo que debe ser preocupante para todos, porque hay que pagarlos con impuestos. Claro, o sea, yo creo que aquí hay yo no diría una desregulación en el mercado laboral, sino que no hay una política bien definida de aplicar las normas como corresponden. Porque cada uno emplea de acuerdo a su condición y se acabó. Y eso viola el principio legal de lo que establece el Código del Trabajo. Entonces, Sí. son cosas que, por ejemplo, bueno, aquí tenemos ahora mismo que fue en la ley de la pandemia, por ejemplo, el tema de las APP. ¿Cuál ha sido el resultado de las APP? ¿Cuál ha sido el resultado de la gente que trabaja por la vía que trabaja en la casa? Me acuerdo el nombre de la ley. Sí. Que es el trabajo a domicilio. Trabajo, sí. O sea, La desregulación del sitio de trabajo. del que uno sitio de trabaja. trabajo, exactamente. O sea, si usted ve los resultados, ¿cuáles han sido los resultados? Muy Ninguno. poco. Entonces yo sí creo que hay que ver, antes de ver que si hay que revisar el código o no, porque aquí cada vez que se habla de revisar el código, nosotros nos oponemos a eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que buscan es eliminar derechos, no generar empleo. Entonces creo que es una visión totalmente equivocada. Entonces hay que ver cuáles son las actividades económicas que efectivamente están generando el empleo, cuáles son los problemas que tienen las actividades económicas, Sí. dónde está el INADE, por ejemplo, está haciendo su labor o no lo está haciendo con la capacitación del recurso humano o no. O sea, hay una serie de factores que hay que ver en este entorno, cómo se puede precisamente ordenar para que haya una seriedad en el mercado laboral. Y usted habla de esa revisión al Código Laboral, pero también se debe, no sé, ustedes sabrán, si se debe hacer una revisión al salario, porque cada 2 años es el mismo problema, que no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo tiene que dar. Esta vez fue diferente por la situación económica. ¿No se debe hacer una revisión al salario general? Sí, nosotros hemos cuestionado eso y lo hemos, a nivel del CONATO, la comisión lo hemos planteado. O sea, hoy en día ese mecanismo del salario mínimo prácticamente está obsoleto. O sea, eso no es lo que se busca en la cuestión de la realidad, porque fíjese, el salario mínimo se da y prácticamente el salario mínimo se ha convertido en un salario nacional del país. Sí. El 70% de la gente está en el salario mínimo. Claro. Eso es ilógico. Pero eso no puede significar también que tenemos un salario mínimo muy alto. No, Porque para que haya siempre ese aumento de salario mínimo sin haber un aumento general de salario significa que algo está pasando ahí. Es que algo está pasando. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, está arriba en 1 centavo, a usted no le va a tocar salario mínimo, usted va a sufrir Sí, las consecuencias las de todo lo demás. consecuencias de eso. Claro. Lo que es el alto costo de la vida. Usted está siendo golpeado. Entonces, sí tiene que haber una política de aumento general de salario que debe ser gradual en su aplicación. Porque ya el salario mínimo realmente no es lo que se discute hoy. Debe ser una realidad. ¿Usted sabe cuántas personas, por ejemplo, que tienen años y años que no reciben un aumento? Y es que por eso cuando se contrata a alguien, muchos dicen, pero está casi igualándome, yo tengo tanto Sí. tiempo de estar aquí. Exactamente. Bueno, es que lo cuestión mismo del pasa salario. con las jubilaciones. Cuando uno ve que las jubilaciones mínimas suben y suben y suben, llega un momento en que los que tienen esas jubilaciones medias dicen, ¿y a nosotros para cuándo? ¿Eso para cuándo? Exactamente. Eso, sí, ese es otro ejemplo. Eso es otro ejemplo claro. O sea, eso creo que hay que revisarlo. Pero ¿qué soluciones, por ejemplo, hay? Pero fíjese Uno, que- porque, por ejemplo, solamente en el gobierno estamos hablando de cerca de 60.000 personas jubiladas que están trabajando. Sí. Sí, sacar a los jubilados para que eso pues refresque un poco y darle trabajo a
a 60.000 jóvenes que están buscando ese puesto laboral. ¿Cuáles pueden ser las soluciones a un desempleo que va en aumento, no va en disminución? Sí, eso es claro y cuando los primeros fallos de la Corte, que dieron un mandato exclusivamente para que se eliminara lo que es la renuncia del trabajador cuando se jubila, Sí. nosotros en la Junta Directiva, eso por el orden del 2006, por ahí por ese lado, nosotros no, porque tenemos un reglamento, Sí. y no aplicábamos todavía los fallos porque consideramos de que efectivamente la persona tenía que retirarse a descansar, hubo una pensión pues que era merecedor de ella. Pero después el último fallo fue un fallo totalmente obligatorio. Cúmplase, y tuvimos que acceder que efectivamente acatar el fallo de la Corte. Eso causó lógicamente un problema en el problema del empleo, porque no se está reemplazando a la gente que se jubila, sino que se quedan allí. Y creo que hay que buscar un mecanismo, de ver cómo también le hacemos justicia a esa gente. Claro. No, porque, o sea, una persona que tiene 20, 30, 40 años y se va a ir sencillamente, con esas jubilaciones también es difícil, que no le alcanza, no le alcanza. entonces tiene que haber algún grado de incentivo para poder que la persona se retire. Sobre eso hay. Don Guillermo, ¿cuáles son actualmente los principales problemas del trabajador panameño? Mira, los principales problemas que tenemos hoy, producto de la pandemia y antes de la pandemia, es el tema de la libertad sindical. La libertad sindical no se está respetando. Nosotros queremos que el Ministerio de Trabajo aplique exactamente lo que dice la norma, aplique lo que dice el Código del Trabajo en todos sus componentes, que es lo que nosotros exigimos como mínimo. Y lo otro, los principales problemas que tenemos hoy en día es el alto costo de la vida. Claro. O sea, hemos visto el tema de, bueno, producto de la pandemia, ahora la guerra, ahora el combustible, entonces eso va en cadena. Entonces hay que ver cómo el gobierno trata de ver cómo puede resolver este problema de manera temporal, porque no va a ser permanente, lógicamente. Claro. Y siempre hablamos de la renta sustitutiva, que el otro, pero hay mecanismos que se pueden buscar para ver cómo le hacemos justicia a ese pueblo que está siendo golpeado precisamente por los embates del alto costo de la vida y los productos de la guerra que hoy en día está pasando. Me decía un señor hace 2 días, que es productor de sector agropecuario. Sí. O sea, es imposible producir, porque todos los fertilizantes Subieron de aumentaron el doble. Sí. Sí. O sea, ¿cómo Urea, es fertilizante. posible eso? Sobre eso hay. Bueno, don Guillermo, es un tema que tiene muchas aristas. Y bueno, nuestro primer invitado fue don Guillermo Puga. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, la economía laboral, realmente en números, ¿qué está pasando? La Reserva Federal está anunciando un aumento de los tipos de interés para frenar la inflación. ¿Es esto compatible con la creación de empleos? Don René Quevedo nos responderá después del cambio. Bueno, seguimos en este programa especial. Hoy es 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador. ¿Habrá algo que celebrar? Es la pregunta que muchos se hacen con esta pandemia destructora de empleos. Y como acaban de escuchar, dice don Guillermo Puga, también destructora de derechos. Pero, ¿cuál es el estado de situación real de nuestros trabajadores? ¿Y qué podemos esperar con ese anuncio de la Reserva Federal de ir aumentando paulatinamente los tipos de interés? ¿Es compatible el aumento del tipo de interés con la generación de empleo? O como ha pasado en otras partes de nuestra historia, son pues el agua y el aceite. Se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Don René Quevedo, como siempre, feliz domingo y buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, ha sido una pandemia que ha sido una gran destructora de trabajo. Y lo peor de todo es que el mundo post-pandemia se ha dado cuenta de que puede prescindir de una parte importante de estos trabajadores que no han vuelto a esos puestos de trabajo. Usted ha indicado números realmente preocupantes en nuestro país. Y
con el gobierno convirtiéndose en el gran empleador para poder bandear la situación. Don René. Sí, yo creo, a mí me gusta siempre empezar contextualizando lo que está pasando. Ya había ciertas condiciones prepandemia que hicieron a Panamá vulnerable al impacto del COVID. La primera y más importante es que 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Sí. De tal manera que las restricciones de movilidad van a tener un impacto, o como en efecto tuvieron, un impacto laboral devastador. La otra es que Panamá produce, ya antes de la pandemia, producía principalmente empleo informal. 52% de los empleos 2009-2019 fueron informales y la pandemia agravó esto, ¿no? Y el otro es que ha habido una caída muy fuerte antes de la pandemia del protagonismo del empleo asalariado privado en la expansión del empleo. Entonces, no olvidemos que en el 2020 Panamá adopta las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. Esto ocasiona la cuarta peor caída económica en el mundo. La planilla estatal aumentó, pero el sector privado perdió a 364.000 empleos, 42% de los empleos formales, y a otros 289.000, que representaba un 32%, se le suspendió el contrato. Quiere decir esto que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Esto es básicamente una catástrofe laboral. Yo pongo siempre de referencia a México. México, que tiene 126 millones de habitantes y tiene 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos formales en el 2020. Pero ahí yo siempre he querido matizar esa cifra, René, porque tiene esa cifra, pero que el mexicano tiene la facilidad de que dice, bueno, no conseguí empleo, bueno, lo único que tengo que hacer es cruzar el Río Grande y adiós. Sí. Es decir, va a ser un problema de los americanos, no de los mexicanos. Sí. Lo que sí es que no, lo contextualizo porque no existe ningún país, por lo menos no he visto en el mundo, que haya perdido la cantidad de empleo asalariado privado que perdió Panamá. 42%, eso es una masacre. Entonces, nosotros con 30 veces menos población, 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Sí. Entonces, eso no lo hemos recuperado y eso es que hay que entenderlo. Si hacemos un balance hoy, que tenemos 1.744.000 trabajadores, tenemos 365.000 empleados públicos entre fijos y eventuales, tenemos aproximadamente 666.000 trabajadores formales del sector privado. Eso es menos de lo que teníamos en el 2007, con el agravante de que en el 2007 esos 675.000 trabajadores asalariados que tenía el sector privado en aquella época representaban 53% de todos los empleos del país. Sí. Hoy los 666.000 representan 38%. Ha habido una pérdida de 15 puntos. Entonces, volviendo al tema del impacto del aumento de las tasas de interés. Esto agrega un componente inflacionario, ¿okay?, a una crisis laboral que se está agravando. O sea, en este momento la reactivación económica que estamos viendo se debe al sector externo. Exportaciones de cobre, aumento en los ingresos del canal, zona libre de Colón. ¿Okay? Si hacemos un conjunto sumamos todos los trabajadores que eso representa, sumando todo el ecosistema laboral de Minera Panamá, el del canal y de la zona libre de Colón, no llegamos a 100.000 trabajadores. No. ¿Okay? Entonces, creo que es importante que estamos viviendo la paradoja de crecimiento económico y crisis laboral a la vez, con el adicional de que la crisis laboral se está agravando. El año pasado, Mitradel tramitó 40% menos contratos laborales que en el 2019 y en los 2 primeros años los 2 primeros meses del año 2022, esa contracción es del 47%. Entonces se está agravando esta crisis laboral. Lo que esto va a significar, este componente inflacionario que agrega no solamente el aumento de las tasas de interés, sino todos los eventos en Ucrania, agregan un componente inflacionario, ¿okay?, a una situación de crisis laboral y un consumo que cayó en $600 millones mensuales en el 2020. Entonces esto va a limitar aún más el poder adquisitivo, ¿verdad?, de la clase, digamos, de estratos inferiores, ¿okay? Esto nos está llevando a lo que están diciendo las cifras o los estudios de la Cámara de Comercio, el índice de percepción
de la confianza, donde el 83% de los panameños sienten que no va a tener empleo en los próximos 6 meses. Exacto. Esto y inhibe... se está conformando, señor Quevedo, disculpe, con la informalidad que hoy día está siendo llamada como emprendimiento y es una cuestión para sobrevivir, para llevar algo a la mesa. Sí, lo que pasa es que hay un concepto errado de lo que es la informalidad. ¿Quiénes son los informales? Uno, los empleados que no tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen y paguen, coticen a la Caja de Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. ¿Okay? 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. Sí. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha generado 92% de todos los empleos que se generaron en la última década. Y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. El emprendedor, llamémoslo informal, lo que sea, es el motor del empleo. Lo ha sido, lo es pero y lo ha sido seguirá siempre siendo. en todos lados. En todos lados, así es. Es decir, Elon Musk y compañía son unas golondrinas que no han hecho el verano. Así es, sí. Pero a lo que iba con todo esto que usted acaba de decir, sí, ¿cuál es la solución? Porque pareciera que estamos sentados en el Código de Trabajo celebrándole el cumpleaños 50, pero no se convierte en una herramienta generadora de trabajo, al contrario, se convierte en un obstáculo y una barrera. Sí, yo lo que, sobre ese tema creo que es importante analizar que todo marco legal en general, porque tiene que estarse continuamente actualizando, ¿no? Por ejemplo, el tema el Código Laboral ocasionó lo que está pasando, no, ¿okay? No. Definitivamente. Entonces yo creo que ahora, de que hace falta revisarlo, etcétera, para incorporar nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo, por ejemplo, que no existía cuando se hizo la última revisión. Entonces creo que parte de eso, el problema que tenemos, la crisis laboral que tenemos no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal y seguiremos generando empleo informal. No hace falta ningún estudio en Harvard para adivinar que durante los próximos 3 años la gran mayoría de los empleos que se van a generar serán informales y no he hecho ningún descubrimiento, ha sido así durante los últimos 10 años. Entonces, creo que volvemos al tema, no solamente el 17% de los informales cotiza en la Caja del Seguro Social, creo que tiene que haber un esfuerzo muy fuerte para incorporar a los informales al régimen de cotización. Ahorita es prácticamente imposible, eso es más difícil, como dicen, que pellizcar un vidrio. Pero yo creo que son temas que se tienen que abordar. O sea, el trabajo asalariado se va a seguir contrayendo como porcentaje. Pero pareciera que eso es un problema exclusivo de América Latina. Sí. La informalidad es esa gran cruz que tiene cargando América Latina. ¿Y por qué en Europa, con regímenes laborales todavía más estrictos, se siguen creando empleos? Hay más confianza en el clima de inversión. La respuesta es muy sencilla. ¿Okay? Si yo tengo confianza para poder invertir, yo voy a generar empleo formal. El inversionista genera empleo formal. La diferencia entre el empleo formal y el informal es la inversión. Tan sencillo como eso. En los últimos 10 años, en el 2011, la informalidad era 36.9%, hoy es 47.6%. Casi la mitad. Es decir, prácticamente la mitad. Sí, hemos subido prácticamente a 11 puntos. Entonces, sí, la diferencia es la respuesta a esa pregunta que acabas de hacer es la confianza en el clima de inversiones. Si no existe confianza para invertir, no va a haber generación de empleo formal. Yo creo que nunca antes en la historia de Panamá nosotros habíamos tenido 30 años de crecimiento económico tan importante. 30 años que nos cambiaron la vida. Y uno ve cómo era la vida en Panamá en 1991, 92, y lo que es hoy día. ¿Qué pasó con esa opulencia? ¿En qué quedó? ¿En dónde quedó de esas grandes oportunidades perdidas durante estos 30 años? Sí, bueno, justamente cosas bien interesantes para analizar. Durante la época de, digamos, 2009 al 2019, como dije antes, 52% de los empleos que se generaron fueron informales. Llegamos a ser el país más rico, con el Producto Interno Bruto más alto, per cápita más alto de Latinoamérica y la 6ª peor distribución de la riqueza del mundo. O sea, definitivamente la educación tiene mucho que ver, entre otras cosas porque nuestra educación está divorciada de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y nuestro sistema productivo
nuestro sector productivo no se hablan. Entonces, creo que es un conjunto de cosas. Lamentablemente, estamos esperando la respuesta mesiánica, el acto, el programa, el proyecto que va a resolver todos los problemas, y no va a ser así, va a ser un proceso. Si yo hago el balance de los últimos 2 años, 2019-2021, se han perdido 250.000 empleos formales del sector privado, que incluyen a los 42.000 trabajadores que fueron suspendidos, reactivados y luego desvinculados. ¿Okay? Se agregaron 71.000 funcionarios a la planilla estatal, y tenemos hoy 400.000 personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Entonces, creo que estamos ante una situación complicada, y dentro de todo esto, pues lamentablemente no sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos quién es el culpable. Entonces, creo que tenemos que sentarnos a revisar ¿Y cifras. hasta cuándo se puede sostener ese vale digital? Porque no puede estar toda la vida, no podemos seguir, como dice el ingeniero Blandón, en subsidio. Correcto. Pero lo que sí yo creo, y que añado a lo que acabas de preguntar, José, va a ser casi imposible que este gobierno lo elimine. Sí, es decir, esto se queda hasta junio del 2024, sin lugar a dudas. Sí, yo coincido. Es decir, yo no soy, digamos, amigo de los subsidios, pero generando la mitad de los empleos que se generaban en el 2019, va a ser imposible pasar a esos 400.000 personas, ¿okay?, del asistencialismo a la inclusión productiva, porque la economía no está generando nuevos empleos. Lo único que está generando nuevos empleos es la planilla estatal. Entonces, creo que por eso es urgente. No existe estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que tenemos es externa, ¿ok? Sí. Y tampoco existe una estrategia de generación de empleo. La única estrategia que existe es la vacunación, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. ¿Hay algún brote verde en algún lado que uno diga, bueno, las cosas pueden ir para allá? Porque, por ejemplo, uno dice el turismo, pero ahora mismo Bocas del Toro, por ejemplo, que es la gran base turística nuestra, es una bomba social que está a punto de explotar. Sí. Nada más hay que ver que el puente de Changuinola es una especie de Stalingrado todos los días. Así es, sí. El turismo está secuestrado por la paranoia sanitaria, ¿no? Si ustedes me van a perdonar. O sea, vemos lo que hizo República Dominicana, un país con una estructura laboral muy parecida, con un alto nivel de presencialidad. ¿Okay? Y, por cierto, añadiendo lo que estás diciendo, y con el tema de la escolaridad peor que la de Panamá. Así es, sí. Entonces, con un porcentaje de vacunación parecido, ellos tienen 75%, nosotros tenemos 77%. Ellos eliminaron absolutamente todas las medidas de COVID, ¿ok? Tarjeta de vacunación, QR, vacunación obligatoria, todas, ¿ok? En febrero, ¿ok?, tuvieron 268% más turistas que en febrero del 2021, 500.000 o 555.000 turistas, ¿ok? Nosotros estamos rogando porque en el año tengamos 1.800.000. Sí. Entonces, yo creo que haya nuevos rebrotes es una probabilidad. Que tenemos 500.000 de personas buscando empleo es un hecho. Entonces, yo creo que es hora de comenzar a lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Mientras la prioridad siga siendo sanitaria, la crisis laboral se va a seguir agravando, y yo no estoy diciendo nada absurdo, porque las cifras son absolutamente contundentes. Máxime que 4 de cada 5 trabajadores que han perdido sus empleos y que no consiguen empleo son trabajadores de baja escolaridad, a lo cual se agrega el aumento en la deserción escolar de adolescentes de 14.000 adolescentes por año a 80.000. Entonces creo que estamos ante una bomba de tiempo. Yo coincido, no solamente en Bocas del Toro. Esto es insostenible, porque todo eso que estamos hablando, si yo sumo 400.000 beneficiarios del vale digital, 365.000 empleados públicos y 191.000 personas. El millón de personas que reciben dinero del gobierno todos los meses con plata prestada. Lo que indica que el otro millón estamos cargando ese millón. Por supuesto. Y 38%, según declaraciones del ministro Alexander, 38% del gasto corriente es planilla. Entonces, esto no es sostenible. Entonces, tenemos que hacer del empleo la primera prioridad. Hoy no lo es. Hoy la prioridad es la vacunación, y lo digo con absoluto respeto porque ha sido tremendamente exitosa. Y nos pone en una posición como para poder realmente comenzar a, como dice el doctor Sergio Orenzi y el doctor Ortega, gripalizar la pandemia, que creo que es el camino. Es hora de lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Tenemos una situación extremadamente complicada que se está manteniendo a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal, pero eso no es sostenible. Es decir, seguir con la estrategia de vacunación, pero ya entrar con una estrategia laboral, porque al parecer
el gobierno se ha quedado en esa palabra. Es correcto, Estrategia, porque no la vemos. Sí, es que no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. O sea, Sí. tenemos que hacer del empleo la primera prioridad. La sola perspectiva de que me pueden cerrar, porque estamos honrando el virus, llevamos 2 años honrando el virus, no hablamos de otra cosa, ¿ok? Contagiados, muertes, vacunas, etcétera. Es hora de hacer del empleo la primera prioridad, la obsesión nacional, como decía el expresidente de la Cámara de Comercio. Entonces, Sí. y no significa que vamos a dejar de vacunar, todo lo contrario, por Dios, ¿ok? Así ha sido sumamente exitosa. Pero yo creo que hoy todas las decisiones económicas se están sujetas a criterios sanitarios. O sea, hoy la prioridad es sanitaria, no es socioeconómica. Y ya hace rato que dejamos de estar en un estado de emergencia sanitaria y estamos en un estado de emergencia económica. ¿Cuántos trabajadores humildes más habrá que sacrificar para que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? Entonces, creo que estamos ante una situación complicada. Obviamente no quiero sonar ligero o conspiranoico o nada, pero es una cuestión de simple sentido común. O sea, ¿a cuántos trabajadores humildes más vamos a sacrificar? Porque son realmente los que están llevando el peso, y ahí sí coincido. Y las con la consecuencias. señora y las consecuencias, ¿ok? De esta crisis. Definitivamente. Así que. Don René Quevedo, como siempre un placer tenerte este domingo analizando el trabajo hoy de este programa especial dedicado al Día del Trabajador panameño. Voy a información comercial. Cuando regresemos hablaremos del mundo desde España, después del cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional y ya nos acompaña Alonso Correa como todos los domingos. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, es un tema que toqué el lunes en la intervención que tuve en el noticiero cuando estaba hablando acerca de las elecciones en Francia, la victoria de Macron y de las protestas que desencadenó su victoria, porque hay bastante parte de la sociedad francesa que está cansada de las políticas de Macron. Y un tema puntual que ha sucedido pues esta semana es que Macron, en una salida para tratar de pues, afianzar esta confianza que el pueblo francés le depositó, pues recibió tomatazos e insultos y parte pues, de gritos del público que estaba rodeándolo. Tuvieron los guardaespaldas que cubrirlo con paraguas por los tomatazos, el tomate que le estaba lloviendo. Y es que, como ya dije, gran parte de la culpa es que no ha sabido no solamente llevar esta pandemia a buen cauce, sino que las políticas que está teniendo a favor, podría decirse, de Rusia de lo que respecta a la guerra de Ucrania, es que el pueblo francés está viendo pues, que Alemania está aumentando el presupuesto de defensa y está haciendo parte activa de la ayuda que está recibiendo Ucrania. Polonia está siendo el ángel guardián de Ucrania y gran parte de Europa se ha unido a favor de Volodymyr Zelensky, mientras que el que tiene conversaciones con Putin y el que dice que Putin puede resolver esto de manera diplomática es Macron. Esto hay que ver a dónde llega y es en parte con vistas a las elecciones del Parlamento. Hay que estar atento del descontento que hay en el pueblo francés. Pero yéndonos a Ucrania, que es el tema que nos compete, porque ya estamos en la 9ª semana, en las puertas de la 10ª, y aunque no ha habido grandes ofensivas, porque sabemos que está gran parte del ejército ruso todavía movilizándose del norte de este ataque a Kiev fallido, movilizándose para reforzar todo el frente sur, no hemos visto muchos movimientos, pero sí hemos visto pues este intento de avance en la planta siderúrgica de Azovstal, una planta pues, que es muy grande, estamos hablando de casi 24 kilómetros de radio, en donde están apostados casi 2.000 combatientes del batallón Azov, los rusos y los chechenos que están pues, rodeando esta planta siderúrgica, en comparación a algo parecido pues, a la fábrica del Octubre Rojo en Stalingrado, pues no saben, no quieren entrar, porque esta planta tiene una red muy grande de túneles, que es la que están siendo utilizados por los ucranianos para hacer ataques de guerrillas, que es lo que se decidió la semana pasada, pues rodear la planta y matar de hambre y de sed a todos los que están dentro. Pero el ejército ruso, el Estado Mayor,
ha visto que esto puede tardar más de la cuenta y están empezando a crear avances para tratar de ganar la planta, conseguir la ciudad de Mariupol y terminar la guerra antes del 9 de mayo para lograr celebrar no solamente la victoria de la Gran Guerra Patria, sino también la victoria en Ucrania. Algo que parece que se les está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque también hemos visto que la semana pasada hubo avances importantes, reconquistas en la zona norte de Jersón. El ejército ruso parece que está perdiendo no solamente la paciencia, sino que no sabe qué hacer porque el ejército ucraniano no se ha afianzado en esta zona, ya que Izum también está perdiendo. Izum es pues la puerta a conseguir todo el bloque sureste, sino que estamos viendo que el ejército no sabe qué hacer porque la falta de efectivos y de material. Pero también estamos viendo ataques ucranianos a pueblos rusos. Sí, Belgorod y Voronezh son dos pueblos en Rusia, están recibiendo ataques de drones ucranianos a puestos de gasolina y de munición. Primeros ataques ucranianos a suelo ruso, y hay que ver cómo esto afecta a las charlas de paz que se están teniendo después del completo sitio de la planta siderúrgica de Azovstal. Y una cosa que se sabía que iba a suceder, pero todavía no estaba claro de quién iba a ser el primero en sufrirlo, es el gas ruso ya está completamente cerrado para Polonia y Bulgaria, que fueron dos países que no pagaron en rublos, que era una de las condiciones que tenían los rusos para seguir enviando gas a Europa, y pues se han convertido en los dos primeros países en que se les ha cerrado pues este flujo energético de gas ruso a sus países. Polonia dice que no hay preocupación ninguna, han empezado a utilizar las cadenas térmicas de carbón para suministrar energía a su pueblo, y están viendo para terminar un nuevo gasoducto con Noruega. Así que eso hay que verlo y hay que estar atento. ¿Por qué? Porque si Polonia logra conseguir esto y Bulgaria también parece que está terminando ya, lo más seguro es que lo terminen en verano, un gasoducto con Grecia, es que pues, les van a empezar a cortar tentáculos a Rusia, y un animal encerrado es mucho más peligroso. Y esto viene también dado por Lavrov, el ministro de Exteriores, que ha dicho que hay una amenaza muy grande para el inicio de una tercera guerra mundial. Esto se puede coger como esta amenaza se puede coger como dos opciones. O el ejército ruso y el gobierno ruso se las están viendo muy negras, no saben realmente qué es lo que van a hacer y no están viendo una solución real al problema tanto de la invasión como de todas las restricciones que están sufriendo, o pues que están viendo que pueden desencadenar una guerra y llevarla a buen cauce. Así que hay que estar pendientes. Como ya he dicho, no hay ninguna ofensiva iniciada, una ofensiva a gran escala iniciada en ninguna zona de Ucrania. Así que lo más seguro es que dentro de los próximos días o de las próximas semanas estemos viendo un gran avance del ejército ruso, muy mecanizado, porque todo el material del norte de todo este avance de Kiev va a estar suministrando pues, vitalidad a los que están luchando en el sur. Y es una pieza más en este escándalo, en esta crisis que estamos sufriendo, es el precio del fertilizante. Sí. Ha cuadruplicado el precio que tenía en la crisis de 2008, y es que el precio del fertilizante es una pieza esencial para saber si vamos a sufrir una crisis económica. Así que hay que estar pendiente tanto de estos temas como de lo que va a ocurrir en un futuro con los gasoductos polacos y búlgaros. Pero para continuar esta análisis, regresemos al estudio. Sí, porque hay algo que yo creo que no hemos tomado o no hemos analizado todavía, Alonso, y es estos resultados de Francia. Y lo quiero decir porque ahora salió el diario Le Figaro, sacó Eteria por quintiles de edad, cómo había sido el voto a favor de Macron o de Le Pen. Y resulta que mayores de 60 años fueron el voto duro a Macron. Es que el voto a Macron es algo parecido, algo que se puede comparar con el voto al PSOE aquí en España. El PSOE, en su gran mayoría, los votos son de mayores de 60,
tirando para 65 años. La gran mayoría de personas de la tercera edad votan al candidato que ellos crean que es el más estable, así que no me sorprende. Pero una cosa importante, y es algo que hay que tener en cuenta, es el voto a Le Pen vino de parte de los trabajadores y de gente que vive o cerca de no-go zones, estas zonas en donde no puede entrar la policía porque está completamente colapsada y son las pandillas las que los dominan, o gente que vive en el campo y están siendo ahorcadas por las políticas progresistas de Macron. Así que no me sorprende que sean los que viven de las pensiones y tampoco tienen pues, mucho músculo en la fuerza laboral los que voten a Macron. Bueno, así andan las cosas por Europa. Hoy obviamente hay manifestaciones en todas las capitales por el 1 de mayo. Sí, aquí en España ya se está viendo las puestas recordemos que se va a mover, se va a hacer día puente, el lunes se va a celebrar, el 2 de mayo, pero sí, ya se están viendo las puestas de cercas y de verjas para tratar de contener el mar de gente que está llegando. Bueno, Alonso, gracias por tu participación. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, una semana intensa, Fernando. ¿Por qué? Porque esta semana hay que conocer nuevos precios del combustible. Así que hay que ver si va al alza o a la baja, que todo indica que vamos a lo mismo. Pues, ¿qué decisión hay en el tema del transporte? ¿Cómo van a actuar? Los usuarios siguen siendo los más afectados. Las escuelas siguen habiendo protesta por el mal estado de muchas de las escuelas en el país. ¿Qué respuesta le tiene el Ministerio de Educación a esas personas? ¿Cómo va el comportamiento de la COVID-19 luego de otro fin de semana largo y que estamos viendo parte de ese incremento de Semana Santa en los casos? Otro fin de semana largo ahora por el Día del Trabajo. Así que vamos a estar viendo también todo ese comportamiento epidemiológico. Hoy no hay sorteo de la lotería, Fernando, mañana. Es mañana, ya tenemos decena, son las del 451. Usted cúbrase con el 0, dice don Monchi Díaz. Así es, feliz día a todos los trabajadores. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Nosotros los esperamos el martes, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. A todos que pasen un extraordinario fin de semana, a cuidarse y sobre todo a manejar con prudencia los que van y vienen desde y hacia el interior del país. Gracias por su audiencia y feliz día.